días, hermano. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer Mateo 16, versículos 21 hasta el 26. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice la Escritura de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está allí. Sí. Bueno, perdonen los inconvenientes. Hermano, el estudio de esta mañana tiene que ver con la cita que acabamos de leer, y lo he titulado así: los novedosos recursos que ofrece Jesús. Y bueno, pensé bastante, ¿verdad?, qué nombre ponerle a la enseñanza, porque escribir regalos, yo dije, bueno, pero estas cosas que aparecen acá en la Biblia no son regalos, ¿no? Y a la larga me decidí por recursos, porque cuando leo la Biblia encuentro cosas que Jesucristo le ofreció a la gente y que a la larga no eran como algunas cosas que, por ejemplo, nosotros ofrecemos a la gente disculpas, ¿no? El Señor no ofreció disculpas, tampoco decía que no era un regalo, pero tampoco Él estaba ofreciendo trabajo, ¿verdad? Porque en cierto modo no era un oficio que iban a hacer, sino algo que tenía que llenar, que iba a llenar a la larga más la vida de ellos, ¿no? No era una ayuda. El Señor Jesucristo no les estaba diciendo a los discípulos: mire, yo les voy a dar una ayudita a ustedes. No, era algo que ellos iban a querer y que iban a necesitar también. Bueno, encontré otro término por allí: preventas, ¿no? La palabra preventas se usa para referirse a, por ejemplo, a cuando un político le ofrece algo a alguien, ¿verdad?, pero le dice: bueno, pero yo quiero tu voto o quiero tu fidelidad absoluta, ¿no? Y el término preventas tiene que ver con que se da algo, pero se le quita la dignidad a esa persona. Esa persona nunca más va a sentirse que él vale, ¿no?, o que él es una persona que tiene valor, porque casi fue comprado. Entonces lo que estaba ofreciendo a Jesucristo era todo lo contrario, ¿no? Le iba a devolver la dignidad al hombre, y por eso utilicé el término recursos, ¿no? Y lo llamo recursos novedosos porque si a alguien se le dice en la calle: mira, yo te quiero dar esto, o te quiero dar esto otro, lo que Jesucristo ofrecía, esa persona no va a decir: bueno, pero tú estás loco, ¿verdad? Yo no quiero eso.
Por ejemplo, comienzo con lo primero. Cuando Jesucristo le dijo a la gente, yo quiero ofrecerles algo, y lo que quiero ofrecerles algo se llama llevar una cruz. Y en términos populares, pregunto, si alguien le dice, ¿tú quieres llevar una cruz? ¿Qué diría la gente? No, claro que no. Suficiente cruz tengo en la casa, ¿verdad? Sí. Suficiente cruz tengo con hacer una cola todos los días, ¿no? Suficiente cruz tengo con el calor que tenemos nosotros aquí los maracuchos, ¿verdad? O suficiente cruz. Va a decir, no quiero llevar una cruz, más de las cruces que estoy llevando, ¿verdad? Pero Jesucristo, repito, encontramos una cita bien interesante. Y quiero una vez más hacer un recapitular en los versículos que leímos. Jesucristo comenzó a decirles a los discípulos, miren muchachos, yo tengo que morir, ¿verdad? En un tiempo aproximado yo voy a morir. Se dice que cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras faltaban un poco más de 6 meses para su muerte. Y entonces cuando Él le dice a los discípulos que Él tenía que morir, dice la Biblia que Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, que nunca eso te suceda. Señor, morir, que nunca, ¿verdad?, te pase eso. Y el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, le está diciendo de paso, Pedro, lo que yo te estoy diciendo es algo tan sublime que Dios mismo me lo encomendó. Y Pedro, así como hace unos momentos atrás, en los versículos anteriores, versículos 13 al 20, nosotros leemos que cuando Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Pedro fue uno de los que certeramente dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Entonces el Señor está diciendo, Pedro, así como hace unos pocos momentos tú fuiste un instrumento de Dios para hacer aquella declaración, en este momento eres un instrumento de Satanás. Porque lo que estás diciendo no tiene nada que ver con el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Y el propósito eterno de Dios, así como yo fui, si yo soy el Mesías enviado de Dios, yo también soy el Redentor, ¿verdad? Y tengo que ir a morir, es parte de mi ministerio. Ahora, el Señor le dice a Pedro, y le dice luego de este regaño, ¿verdad?, tan soberbio a Pedro, el Señor le dice a todos los discípulos y nos dice a nosotros en el día de hoy, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Repito, un ofrecimiento novedoso, ¿verdad? Un recurso novedoso que Jesucristo le estaba planteando a los discípulos. Ahora, ¿en qué contexto lo dice? Mire, cuando Jesucristo le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no solamente el Señor estaba pensando en lo absurdo, ¿verdad?, que Pedro estaba diciendo, en las palabras absurdas de Pedro, sino en que el propósito de Jesucristo, hermanos, era venir a dar su vida por nosotros. Que Jesucristo no muriese, ¿qué significaría? A ver, ¿qué significaría? ¿Qué pasaría si Jesucristo no hubiese muerto? ¿Qué pasaría si Jesucristo no hubiese dado su vida por nosotros? Bueno, seguiríamos en pecado, o sea, no habría salvación eterna para nadie, ¿verdad? Es decir, todo ese plan novedoso, ¿verdad?, de la salvación, todo ese propósito eterno de Dios, de darle la salvación al hombre, no se hubiese mantenido, ¿verdad? Ahora, hermano, tomar la cruz aquí no es otra cosa sino vivir una vida en obediencia. Mire, cada vez que usted lea en la Biblia, y especialmente, por ejemplo, en el libro de Romanos, eso de tomar la cruz y hasta ser crucificado, ¿no? ¿Qué significa esa expresión tan grotesca, no? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no?, con una vida de obediencia. Hermano, pero no es una vida de obediencia cualquiera. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo tiene bien claro que no debe robar. ¿Sí o no? Amén. Obvio, ¿verdad? Sí, eso es clarísimo. Todo aquí tenemos bien claro que no debemos quizás utilizar términos ofensivos con nuestra boca, etc., ¿no? Eso es más que claro, ¿verdad? Pero cuando en la Biblia nosotros leemos, por ejemplo, el Señor le dijo a los discípulos en una ocasión, mire, si alguien te pide que